La historia nos ha dicho repetidamente que el lugar de la mujer es el silencio, que su voz debe quedar atrapada entre las paredes del hogar, limitando su influencia a lo privado. Sin embargo, cuando abrimos el libro de Jueces, la realidad golpea con una fuerza que muchas tradiciones religiosas prefieren ignorar o suavizar. Débora no era una sombra detrás de un hombre poderoso. Ella era el poder. Bajo su palmera, entre Ramá y Betel, no se dictaban simples consejos domésticos ni se discutían asuntos triviales de vecindad. Se decidía el destino de una nación entera que gemía bajo el yugo opresor de Canaán. ¿Cómo es posible que en una cultura tan profundamente patriarcal como el antiguo Oriente Próximo, una mujer se convirtiera en la máxima autoridad judicial y política? Si crees que la Biblia relega a la mujer a un plano secundario de sumisión absoluta y pasividad, la vida de Débora te obliga a replantearte cada dogma que escuchaste en la escuela dominical. Ella no pidió permiso a las estructuras humanas para liderar. Dios la levantó en un momento donde los hombres que debían proteger al pueblo estaban paralizados por el miedo y la apostasía. Este no es un relato de ideologías modernas. Esto es diseño divino puro. Hablamos de una mujer que cargaba con 3 dimensiones de autoridad. Era profetisa, era jueza, y sobre todo, se definía a sí misma como una madre en Israel. Pero esa maternidad no era limitante. Al contrario, su instinto de protección por sus hijos espirituales y físicos la llevó a tomar las riendas de un gobierno en crisis. La verdad bíblica, cuando se estudia con rigor y sin prejuicios, resulta mucho más provocadora de lo que la religión tradicional nos permite ver. Débora rompe el molde de la mujer frágil y nos muestra que el liderazgo político y la toma de decisiones a gran escala no son un accidente en el plan de Dios, sino una herramienta de liberación. Necesitamos mirar con lupa el texto original para entender la magnitud de su cargo. El término hebreo para juzgar, aplicado a ella, implica mucho más que arbitrar pleitos menores. Implica gobernar, dirigir estrategias y ejecutar justicia en nombre del Altísimo. Mientras los generales profesionales temblaban ante los 900 carros de hierro de Sísara, Débora mantenía la calma que solo otorga la convicción de una fe sólida. Ella no buscaba títulos para alimentar su ego, pero el pueblo, cansado de líderes mediocres, buscaba su sabiduría. Es momento de entender por qué su historia sigue siendo una piedra en el zapato para quienes intentan limitar el potencial femenino basándose en interpretaciones superficiales de las Escrituras. Aquí no hay leche espiritual. Aquí hay alimento sólido para quienes buscan la verdad sobre el diseño de Dios para la mujer en la esfera pública. Para entender el peso de Débora, hay que mirar con lupa el lugar donde ella decidía sentarse. El texto bíblico no la sitúa escondida en el rincón de una tienda, realizando labores domésticas en silencio, sino bajo una palmera, entre Ramá y Betel. Este no es un detalle geográfico menor para rellenar espacio en el pergamino. En la cultura de aquel entonces, las decisiones políticas y legales se tomaban a la vista de todos, en puntos estratégicos donde el aire soplaba con la verdad de la ley. La palmera de Débora se convirtió en la corte suprema de una nación que se caía a pedazos bajo el yugo de Javín. Mientras los hombres de Israel se escondían en las cuevas por miedo a los 900 carros de hierro de Sísara, esta mujer se mantenía firme en un espacio público, ocupando una posición que la tradición religiosa de muchos hoy querría negarle a cualquier mujer. El pueblo subía a ella. No subían por cortesía ni por falta de opciones, subían porque en su voz encontraban la dirección que el ejército y los sacerdotes habían perdido por completo. La palabra hebrea para describirla es shofet. Si crees que esto se limita a alguien que simplemente resuelve pleitos vecinales, te estás quedando en la superficie. Ser juez en Israel implicaba un liderazgo integral, civil, político y, en el caso de Débora, una autoridad que movilizaba masas y estrategias de guerra. Ella no fue el plan B de Dios. Esa idea desgastada de que Débora gobernó solo porque no había hombres valientes es una lectura perezosa que ignora la soberanía divina y busca proteger estructuras de poder humano en lugar de honrar la Biblia. Dios no reparte dones por desesperación. Él levanta a quien su voluntad determina para cumplir un propósito específico. Ella era llamada Eshet Lapidot. Aunque muchos lo traducen simplemente como esposa de Lapidot, la raíz hebrea abre una ventana mucho más potente. Mujer de antorchas, o mujer de fuego. Este fuego no era una emoción pasajera o un simple entusiasmo. Era una claridad política y espiritual nacida de una comunión inquebrantable con el Altísimo. En una época donde la cultura de Canaán intentaba aplastar la identidad de Israel, Débora mantenía viva la llama de la Torá. Su liderazgo político no nació de una ambición de poder personal, sino de una respuesta directa a una necesidad comunitaria que nadie más se atrevía a suplir.
Ella entendió que la fe no se vive únicamente de rodillas en la intimidad, sino también tomando decisiones firmes que afectan el destino de toda una región. Cuando ella llama a Barak, no lo hace como una sugerencia tímida, sino con la autoridad de quien sabe que la victoria ya ha sido decretada en los tribunales celestiales. Su voz no temblaba frente al poder militar opresor, porque su fundamento no estaba en las lanzas, sino en la fidelidad de Dios. Esto rompe cualquier esquema que intente encasillar a la mujer en un papel puramente pasivo o secundario dentro del plan divino. Débora nos enseña que el liderazgo no tiene que ver con el género, sino con la obediencia radical al llamado recibido. Ella no pidió permiso a las estructuras sociales de su tiempo para ser quien Dios ya había decidido que fuera. Simplemente se sentó bajo esa palmera y dejó que la sabiduría que fluía de su boca hablara por sí misma. Si hoy intentan decirte que tu voz no tiene lugar en las decisiones importantes o en la esfera pública, recuerda que la mayor estratega de Israel no necesitaba llevar una espada en la mano para que 10.000 hombres marcharan bajo sus órdenes hacia la libertad. Pero la verdadera prueba de su liderazgo no ocurrió bajo la sombra de la palmera, sino en el campo de batalla, donde la política se convierte en supervivencia. Barak, el general del ejército, no era un hombre cobarde, pero entendía algo que muchos líderes actuales ignoran: el peso de la autoridad espiritual sobre la estrategia militar. Cuando él le dice a Débora que solo irá a la batalla si ella lo acompaña, no estamos ante un acto de debilidad masculina, sino ante el reconocimiento de que la victoria no dependía de las espadas, sino de la presencia de quien mantenía la conexión directa con el Altísimo. Débora no se quedó en la retaguardia tejiendo o esperando noticias. Ella se puso las sandalias y caminó hacia el monte Tabor. Su liderazgo político fue tan completo que no se limitó a dar órdenes desde un escritorio o bajo una palmera. Ella estuvo donde el lodo y la sangre se mezclaban. Imagina la presión social de aquel momento. Israel estaba bajo el yugo de Jabín, un rey cananeo que los oprimió con crueldad durante 20 años. Sísara, su comandante, tenía 900 carros de hierro. Para que dimensiones la disparidad, eso era el equivalente a enfrentar tanques de guerra modernos con simples lanzas de madera. Sin embargo, Débora no analizó la situación basándose en los recursos visibles, sino en la palabra que Dios le había entregado. Su capacidad de mando logró algo casi imposible en una cultura tribal y fragmentada: unificar a las tribus de Neftalí y Zabulón para un objetivo común. Logró que 10.000 hombres creyeran en una victoria que, lógicamente, era una locura. Esta es la verdadera exegesis del poder femenino en la Biblia. No se trata de una rebelión contra el orden establecido, sino del cumplimiento de una función administrativa y judicial que Dios le otorgó, porque los hombres del país habían perdido la visión. Ella no tuvo que masculinizarse para mandar. Mantuvo su identidad como madre en Israel, mientras dictaba sentencias y diseñaba movimientos de tropas. Su autoridad no fue impuesta por la fuerza. Fue ganada por la coherencia de su carácter y la precisión de sus profecías. Lo que sucede después en el torrente de Cisón es una lección de geografía sagrada. Débora sabía que Dios enviaría una lluvia que convertiría el orgullo de Sísara, sus carros de hierro, en su mayor trampa. El hierro es pesado y en el barro se hunde. Así es como el liderazgo de una mujer que escucha a Dios puede anular la tecnología militar más imponente del enemigo. Esto nos enseña que, cuando una mujer asume su lugar en la esfera pública bajo la guía divina, las desventajas materiales desaparecen. Pero esta victoria no termina con el general Barak ni con los carros hundidos en el fango, pues Dios tenía reservado un giro final que pondría a prueba toda la estructura de honor de aquella época. La gloria de la batalla no se quedó en las manos de quien portaba la espada más larga ni en el general que dirigía los batallones. Dios decidió que el golpe final vendría de una mujer común, Jael, quien con una estaca y un martillo terminó con la opresión de Sísara. Este detalle no es casualidad ni un simple adorno en el relato. Es la confirmación de que cuando los hombres vacilan por miedo o falta de fe, Dios levanta manos femeninas para ejecutar su justicia. Barak quiso seguridad humana al pedir que Débora lo acompañara, y recibió victoria, pero perdió el honor del triunfo final. Esto nos habla directamente a nosotros hoy. La dependencia de las estructuras humanas, o el miedo a dar un paso al frente sin una red de seguridad, solo nos hace perder la recompensa de ser protagonistas en el plan divino. Débora entendía que su autoridad no emanaba de su cargo político, sino de su obediencia absoluta a la voz que la llamó debajo de aquella palmera. Ser madre en Israel, como ella misma se describe en su cántico, no se limitaba a la crianza biológica.
Ese título en el libro de Jueces representa una función de protección, de gobierno y de restauración de la identidad de todo un pueblo que había perdido el rumbo. Ella vio las aldeas abandonadas, los caminos desiertos y el miedo en los ojos de sus compatriotas, y no se quedó sentada esperando que el sistema cambiara por sí solo. Se levantó. Ese verbo, levantarse, en el hebreo original implica una acción de toma de autoridad legal y espiritual. Débora rompió el molde de que la mujer solo pertenece al ámbito privado cuando la nación entera está en ruinas. Su liderazgo fue la respuesta de Dios a un vacío de poder y de fe. Ella no buscó el poder por ambición personal, sino que el poder la buscó a ella porque era la única que estaba escuchando con atención lo que el cielo dictaba. Tu valor no está determinado por lo que la cultura latina tradicional dicta sobre el papel de la mujer, ni por las limitaciones que otros intenten imponerte basándose en interpretaciones superficiales de la Biblia. El ejemplo de Débora destruye la idea de que la profundidad intelectual y el liderazgo firme son ajenos a la feminidad piadosa. Ella juzgaba con sabiduría, decidía con justicia y actuaba con una valentía que avergonzaba a los guerreros más experimentados. Si sientes que Dios te está llamando a ocupar espacios de influencia en tu comunidad, en tu trabajo o en la esfera pública, no permitas que el prejuicio religioso te detenga. La Biblia no presenta a Débora como una excepción de la cual debamos sospechar, sino como un estándar de lo que sucede cuando una mujer se alimenta de alimento sólido espiritual y decide que su lealtad a la verdad es superior a cualquier tradición humana. Queremos saber qué piensas sobre este equilibrio entre la vida espiritual y la responsabilidad civil. ¿Has sentido alguna vez que se te cierra una puerta por el simple hecho de ser mujer, a pesar de tener la claridad de Dios para actuar? Comparte tu experiencia en los comentarios, pues tu historia puede ser el aliento que otra hermana necesita para dejar de esconderse bajo la sombra y empezar a brillar bajo la luz de su propósito. No olvides suscribirte y activar la campana para seguir explorando juntos estas verdades que la religión suele pasar por alto. Comparte este video con esa mujer que necesita recordar que su corona no es de joyas, sino de una autoridad que viene directamente del trono de la gracia. Nos vemos en el próximo estudio de Luz Bíblica Hispana, donde la palabra sigue siendo nuestra única guía.